Entramos en el final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer con un director de cine que ya bien conocen porque nos ha acompañado en varias ocasiones en nuestro programa. Hoy continuamos conociendo la trayectoria de Carlos H. Ramos, al que ya le damos las buenas tardes y la bienvenida, Carlos. Buenas tardes, Rosana. ¿La H de qué es? Que no sé si te lo he preguntado en alguna ocasión. Mi primer apellido. ¿Hernández? Pero para cortarlo, sí, para cortarlo, pues, y que suene, ¿no? Que suene mejor, Carlos H. Ramos. Carlos, hace unas semanas estuvimos hablando de varios de tus cortometrajes, pero como Carlos tiene una trayectoria tan extensa, que ahora me contarás de dónde encuentras la subvención para poder dedicarte de lleno al mundo del cine, porque es verdad que aquí hay mucha gente con mucho talento, pero al final os tenéis que subvencionar vosotros mismos. Trabajar las 24 horas del día y buscar los huecos para después, ¿no? Grabarlo todo lo que hay que grabar. Bueno, 24 horas no, algo dormirás, ¿no? ¿Eh? Algo dormirás y comerás. Hazlo, pero breve. Carlos, cuando nos acompañaste en Aqualand nos quedamos con el cortometraje Rosas de 2024, así que vamos a continuar a partir de ahí, sí, con los incontables designios de la humanidad. Hay muchos, ¿no? Son incontables porque de verdad son muchos. Sí, por ahí, eso fue un cortometraje que elegí a un chico con síndrome de Down para que lo protagonizara. Entonces quise dar ese aspecto, ¿no?, social al cortometraje, pero lo quería meter dentro de un mundo realmente de fantasía, de ciencia ficción totalmente, porque es un sitio que viaja en el tiempo atrás para conocer al ser humano. Entonces viaja a diferentes épocas, a la antigua Grecia. Sí. Oye, qué chulo, ¿dónde está? Pues aquí muy cerca. No, quiero decir, ¿dónde está el cortometraje? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En tu canal de YouTube está? No, ese exactamente no, porque hay algunos que ya a partir de un momento dado dije, más inédito. Entonces ya es cuando me dan las opciones de poder presentarlo en centro cultural y tal, pues ahí sí te lo llevo. Porque ese, por ejemplo, sí que está muy bien rodado porque es muy fantasía. Es decir, esto es elegir unos cuantos lugares muy concretos de aquí de Málaga y transformarlos. Por ejemplo, la antigua Grecia se puede hacer muy cerca de aquí. A ver, yo me iría al Jardín Botánico, ¿no? Por ejemplo. No, más cerca de aquí, de Benalmádena, perdón. Sí, pero no será el Castillo de Colomares. No, pero cerca. Es que no me muevo yo mucho por Benalmádena. por retamar los escenarios. Ah, vale, muy sí, que tienen para la Semana Santa, ¿no? Eso, para la Semana Santa, pues daban, claro, obviamente, da ese. Entonces ahí recreé como un imperio romano. Entonces él iba a esas épocas para desentrañar el comportamiento humano. Porque siempre, obviamente, si echamos la vista atrás, siempre ha estado como rodeado de guerra, de conquista, de matar. Entonces él se iba viendo con tristeza todo ese pasado que al final forma parte de nosotros. ¿Y quién es el protagonista? Pues un chico de Málaga, se llama Rael Carreño, y sí, con su familia lo hablamos, oye, él lo podría, porque obviamente también tiene diálogos y tal, y estuvimos ensayando mucho para que diera, ¿no?, un buen papel. Y lo hicimos. ¿Estuvo en el elenco de Campeones o no? No, que yo sepa no. Pero bueno, la madre lo mueve también mucho, lo sabe gestionar bien. Claro, es que nosotros estuvimos hablando con nuestro psiquiatra Luis Arocha precisamente sobre los talentos de los chicos con síndrome de Down, que son muy buenos en algunos campos, o sea, unos buenos, hasta los que no tenemos síndrome de Down, somos buenos en un campo, en otros somos peores, y precisamente a ellos las artes se les dan muy bien. La música, el teatro, el cine, me parece fantástico. Tengo muchas ganas de verlo porque te lo pasaré. Me está recordando al Ministerio del Tiempo, ¿no? No es una cosa que lo veía, pero no una serie que lo veía, pero sí te pues si no la has fuera visto, con el pasado. Te la recomiendo porque a mí me costó engancharme a ella años de ver que estaba ahí el Ministerio del Tiempo, verla, pero nunca llegué a engancharme. Ahora cuando me enganché, me encantó. Además, como te cuenta la historia bien documentada. Sí, incluso tiene elementos muy de ciencia ficción, ¿verdad? Para ser una serie española, ¿no? Está chulísima. Es que a mí el cine español me encanta. El cine y las series españolas me parecen espectaculares. Sí, tiene muchas cosas. Akikomori. Vale, ahí nos centramos. ¿Vamos a Japón o qué? Casi, es un término japonés que significa el aislamiento del ser humano por culpa de las tecnologías. Por el abuso, por la adicción que
de la sociedad actual, ¿no? Al final, pues se siente como metida de lleno. Entonces sí que fue el primer paso en ese, ¿no? En ese campo, en el de la sociedad más actual y cómo vive enganchada, por así decirlo, a las tecnologías, a las redes sociales, a aparentar una imagen que no se tiene, pero por conseguir algo se puede resumir en likes, ¿no? en popularidad y tal. Y a mí me dicen que soy más guapa en persona. No, porque como todo lo que se ve en las redes sociales es falso, no, pues a mí me dicen que soy más guapa en persona. Sí, lo corroboro. No es una broma que iba, yo que soy un poco así, ¿sabes? Entonces Sí. yo creo que ya me vas conociendo más o menos un poquito, ya puedo ir yo soltándome más con los invitados que son más habituales y meter alguna gracia, pero es verdad que vivimos muy pendientes de las redes sociales y tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. Exacto. Ni los seguidores, ni los likes, ni nada, porque hay muchas cuentas que tienen 100 y pico mil seguidores y luego te metes en su muro y dices si tiene 35 likes. Pero o sea, porque los han compra comprado. los seguidores. No existe. Por eso es falso, compran los seguidores y punto. Y entonces eso, el Hikikomori se grabó en una tarde, porque solamente sucede en el interior de un salón, pero es la angustia, la claustrofobia de la protagonista y cómo se aparta de la realidad, al fin y al cabo. ¿Pero tiene internet o no tiene internet? Sí, claro, está enganchadísima. Porque digo, no, a lo mejor la encerraste a la protagonista, no a la actriz de verdad, sin internet y se subía por las paredes en plan... No, pero en un momento dado, como que el móvil la asfixiaba tanto, y sí, había escenas muy abstractas donde había cables que la rodeaban entera y todo eso. ¿Estamos ante un Matrix? Te voy a ir comparando todo con películas, venga, a ver si soy capaz. Yo soy muy cinéfilo, perfecto. Nomofobia, no es fobia a los gnomos porque no lleva una G delante, pero el gnomo, ¿de dónde viene? ¿Esa fobia a qué? Pues eso, fobia es como una segunda parte no oficial, es decir, es como darle, digamos, un seguimiento a ese enganche por las redes sociales, entonces ya es como una fobia directamente a las redes sociales, al internet, ¿no? del hoy en día. ¿Lo sufres tú, Carlos, porque tú vives enganchado a pantalla? O sea, eres fotógrafo, también eres director de cine y luego, claro, todo eso hay que editarlo en un ordenador, ¿o no tiene nada que ver claro, con ese tipo? por eso no duermo. Pero no es que lo sufro, al revés. Te enchufas, ¿no?, a la corriente. Exacto, sí. Por eso no sufro, digo, por eso no duermo. Pero eso, no lo sufro porque incluso si no fuera por mi trabajo, yo creo que no tendría redes sociales, porque yo prefiero vivir la vida en persona, yo prefiero lo tangible, ¿no? Tú fíjate, Carlos, que a mí la semana pasada me decía la gente, ¡ay, qué tal las vacaciones!, tal, porque subí hace como un par de semanas fotos de Ibiza y fotos del Hierro, que son del año pasado. O sea, imagínate, Ibiza en julio del año pasado y el Hierro en octubre. Imagínate tú lo enganchada que estoy yo a las redes, que no subo ni mis propias fotos. Todavía no te has ido de vacaciones, ¿no? No, todavía no me he ido. Bueno, me he ido así como de fin de semana, me he ido a Tarifa, me he ido al Cabo de Gata, pero así cortitas. Así grandes no me he ido pero todavía. Mejor, así nadie te tiene que seguir, no tiene que buscar, ay, mira, ha estado ella... No, pero además, ese seguimiento. Desde aquí, ahora que todo el mundo está de vacaciones, o casi todos los españoles están de vacaciones, menos Carlos, yo, el burro delante para que nos espante antes de mis cámaras y demás, estamos aquí trabajando. La policía nos recuerda que no subamos en las redes sociales que estamos de vacaciones para que los ladrones no sepan que están las casas vacías. Por favor, importante, mantener la seguridad. Tú luego ya cuando vuelvas a tu casa subes todas las fotos, que es lo que hago yo. No te digo que las subo con un año de retraso. Eso está bien, ¿eh? No, de verdad. Sí, eso no lo recuerda la policía. Hay que darle, ¿no? No hay que darle pistas a los ladrones. Exacto. No, ni a nadie, vaya, en general. Entonces, en nomofobia, ¿qué es lo que vemos? Es pues una variante, pero seguimos con esa temática. ¿La protagonista es la misma? No, es otra porque, por ejemplo, pero digamos que sí lo centrado a esa dirección de las redes sociales. Y sí, entonces moviéndose y simplemente se ve a ella en su casa, en el dormitorio, en el baño y tal, pues muy angustioso. Es decir, son cortometrajes que son narrados en voz en off por los pensamientos internos de las protagonistas y vemos imágenes así muy abstractas, pero todo jugando con las redes sociales. Porque has metido a dos mujeres en los enganches de las redes sociales. Es que casi siempre suelen ser actrices las protagonistas.
Ah, vale, que no es Entonces, por otra cosa. sí. No es porque las mujeres seamos unas enganchadas, ¿no? No, porque siempre... Pues somos enganchadas a la vida. Los hombres Y también, damos ¿eh? vida. Los hombres también se ponen a hacer sus Claro, por selfies eso con el digo. torso marcando. Digo, sí, pues sí, la verdad que sí. Para Pero pueden conseguir. seguir haciéndolo todo el tiempo que quieran. Detrás de la máscara, ¿seguimos también con lo que hay detrás de Internet? No, ya no. Eso fue ya otra etapa del año pasado, ¿verdad? 2025, sí. Te hice 3 cortometrajes el año pasado, este fue uno de ellos, y lo hice en el mes. Sí, son las dos del 2025. Sí, Bueno, el 2025 fueron es un montón de octubre, trabajos. noviembre, creo. Sí, septiembre, octubre, hace un año ya. Detrás de la máscara se critica a la alta burguesía, sobre todo obviamente la antigua, ¿no? Pero a la falsedad de las familias más aristocráticas Ajá. y cómo dirigen a sus hijos y las hijas. Uy, Entonces, sí, sí, sí. ¿no? Que yo muchas veces digo, ay, ¿por qué no habré yo nacido en una familia ultra mega millonaria de estas que tienen ahí mansiones de los tatarabuelos y tal? Y luego digo, pobrecita, esa gente no pueden hacer sus propias elecciones. O sea, lo vemos en películas. Yo no conozco gente de tan alta aristocracia como para saber si es verdad que los han medio obligado a continuar con, ay, ahora estoy pensando en uno, sí, con las empresas familiares estudios, y demás. en empresas, Exactamente. claro. Aunque luego es verdad que ellos deciden quedarse ahí. Por eso los padres inculcan a las hijas, a dos de las hijas que aparecen, a que sean como ellos. Entonces una de ellas se revela. Entonces no, porque yo quiero. Entonces es una crítica, van todos con unas máscaras de estas venecianas, con tapas, así muy. Ah, y claro, y utilizo una metáfora, y lo que comen y lo que beben son complementos dorados, son pendientes, son Se lo collares. comen y lo beben. Sí, como ese elemento así abstracto. En vez de beber champán, pues Sí, beben sí, sí, perlas. Sí, sí, sí. Eso lo he visto hace poco en alguna peli o algo, que alguien bebía cosas de oro. En una serie. O algo así. En una serie, no me acuerdo. Yo lo puse así en imágenes porque hice algunas sesiones de fotos, en plan así muy glam, entonces lo metí esa idea. Pues mira, voy a seguir recomendándote. Yo, que acabo de ver una serie parecida a eso, que también el padre intenta que las hijas elijan ciertos caminos de la aristocracia, estamos hablando de 1936 y por ahí, está como en la segunda, Sí. antes de la Segunda Guerra Mundial. Son londinenses, bueno, son ingleses y viven en una pedazo de esas mansiones del año La Polka. Y claro, las hijas se rebelan, empiezan a ser unas fascistas y otras comunistas. Dentro No de las veas. hijas, en los extremos. Escandalosa se llama, está en Movistar y está muy chula. Ah, escandalosa, ¿no? Ah, vale, no lo conocía. En Movistar, está chulísima. Ascensión, yo tengo una compañera que se llama Ascensión, que la gente se piensa que se llama Asunción, pero no, nuestra Son dos comercial se diferentes. llama Ascensión. Las dos son válidas, pero sí son diferentes. Pues también fue una parte de esa etapa, ¿no? Que la hice en un mes también, ¿no? Esa fue más personal, lo hice con la actriz Susana Lirado y relata el fallecimiento de mi abuela. Entonces falleció mi abuela y... ¿En 2025, el año sí, pasado? Sí, el año pasado. Lo siento mucho. Entonces me vi, como artista y tal, me vi obligado a retratar un poco esa unión que yo tenía con ella. Entonces elegí a dos actrices, Carmen Tinoto, que hacía de mi abuela, y Susana Lirado, que hacía mi contraparte, y lo rodamos. O sea, que hacía de ti. Sí, sí. Ahora entiendo lo de las mujeres, que siempre eliges a mujeres. Sí. Basta, para hacer de ti eliges a una mujer. Exacto, sí. Sí, sí. Como Bergman siempre utilizaba Bergman a dos actores muy suyos, pero todos los demás siempre eran actrices. Y sí, Me parece estupendo, que le des ese no, papel yo tengo protagonista esa a las visión de que mujeres. las actrices podéis dotar de más Dice, facetas. podéis notar, como que yo fuera actriz, ¿no? Lo que pasa es que yo he Ah, salido sí. en alguna película. También, Ojalá ¿verdad? fuera actriz. Ojo. Sí, podéis dar más variedad, más facetas a un personaje. Tenemos más registros, ¿no? Sí, Estupendo. Dicho por un director de cine, que no lo estoy diciendo yo. sí, sí. Totalmente. Entonces ahí cuentas la historia Claro, de tu relación sí. con tu abuela. Entonces, claro, desde anécdotas hasta su fallecimiento, por así decirlo. Entonces fue duro, y por eso le dije a las actrices que había que rodarlo, digamos, yo sabía de la solvencia de ella y había que rodarlo, digamos, que lo más rápido posible para no pisar ese terreno, para yo tampoco ahondar mucho en eso, porque quería hacerlo bien, pero sin que me durara tanto, ¿no? ese dolor, ¿no? Por así decirlo. Es un homenaje a tu abuela y Sí, una cura para ti. Pues a lo mejor sí, quizás.
Una terapia para ti el haber hecho esto. Y obviamente se llama Ascensión porque mi abuela se llamaba Ascensión y mi madre también se llama Ascensión. Sí, sí. Mi comercial, como también he dicho, también Ascensión. Alma abandonada, ¿es tu alma abandonada cuando se fue tu abuela? Pues a lo mejor sí, porque también se rodó ese mismo mes, que ya te comenté que eran 3 cortometrajes, se rodaron casi a la par. Y esa sí que es más artística porque es lo puse en imágenes seguramente porque es un cortometraje solo rotado con imágenes, donde hay una mujer rota por dentro y en un espacio totalmente destruido, en una casa abandonada totalmente destruida total. Entonces ella se iba moviendo por habitaciones, por cocinas, por baños y tal. Por eso, porque es una mujer destruida por culpa del marido. Entonces toda esa angustia pues se ve en imágenes. Entonces todo es muy artístico a la hora de contemplarlo. ¿Dónde encontraste la casa destruida? Porque yo cuando veo casas destruidas me llama mi vena arqueóloga a entrar, pero luego digo, uy, en el si me cae interior la de casa Mara encima. tenía un amigo que tenía una casa así muy, vaya, abandonada, literal, no es habitable. Entonces con mucho cuidado íbamos metiéndonos. Claro, por eso, con miedo de que se cayera algún techo o algo, sí, porque ¿no? estaba bastante deteriorada, ¿no? Sí, no se puede vivir, obviamente. ¿Y después de ese alma abandonada, el despertar de la bestia es de ese alma abandonada o no tiene nada que ver? El despertar de la bestia fue a final del año pasado y fue también una historia, también te abarcaba sobre todo imágenes. Eran 3 citas que se iban en Halloween. Vale, porque sucedió casi en Halloween. Entonces quise hacer como a mí también me gustan las películas de terror, pues quise hacer una historia así terrorífica. Entonces tres jóvenes que quieren hacer una brujería en un campo. Entonces van con sus atuendos de Halloween para despertar a un demonio y tal, y lo consiguen revivir al demonio. Qué chulo. Pero es que me estás contando proyectos súper chulos, que es que me están entrando ganas de verlos todos. Pero son muy creativos, ¿no? Por así decirlo, porque siempre me gusta jugar con muchos elementos de fotografía. Que hago yo también, obviamente, entonces así también de Halloween y tal, entonces siempre lo he vuelto a las imágenes. Venga, pues creamos una historia y tal. Entonces al final, pues se abarca claro, abarca el tiempo de principios del siglo XX, más antiguo, ¿no? Y en un campo así muy guay, con árboles tallados, también con unas fachadas así abandonadas, pudimos movernos por allí. Y sí, era terrorífico, era jugando con un elemento del susto más pum, ¿sabes? Entonces, no es nada sangriento y nada, pero era muy de que te da un... Terror psicológico a lo mejor, ¿no? Sí, en plan de más de susto, ¿no? De más de susto y sí. Era como, me vas a tener que mandar una carpetita, ¿vale? Con todo para que yo lo vea y yo te prometo que en el momento que lo vea lo borro. Sí, yo te lo mando. Yo, de verdad, es eso, yo lo quiero ver todo, pero yo soy muy consciente de que tienen que pasar por concursos, por proyecciones y demás, y soy consciente de que si eso sale antes de tiempo, pues no pueden participar. También, como te comenté la otra vez, como ya hice unos cuantos cortometrajes al principio, pues eso sí te lo puedo mostrar ya, pero lo más reciente no, porque si no pierde, digamos, su valor, por así decirlo. Claro, por eso te digo que yo te aseguro de que lo veo y lo borro. Sí. Abraza al cactus, si simplemente con tocarlo y que te pinche una espina ya estás rabiando. Pues eso lo acabo de rodar hace un mes, ese fue el último cortometraje ya que rodé, y sí, lo hice con 2 actrices ucranianas. Con protección, ¿no? Porque se van a abrazar un cactus. Pero es la metáfora. Me imagino. Metáfora del abrazar el cactus, que es una historia sobre la redención. Cuando tú haces algo malo y te quieres redimir, pues si hay alguien que te salva, como te reconduce por el buen camino. Te quieres reconducir por el buen camino. Eso es abrazar el cactus. Es como abraza lo que más te ha dolido, que te ha dolido a ti o te has proyectado hacia otras personas y que te redimes. Entonces ha sido un cortometraje, el primero, rodado enteramente en blanco y negro. Lo quise hacer en blanco y negro totalmente y ya te da bastante... Es el que tengo pendiente por estrenar, porque lo primero que quiero hacer es eso, proyectarlo por festival y tal. Fue rodado el mes pasado y ya está montado, ya está todo. Así que... Sí, ahora entiendo lo del no dormir. ¿Lo ves? Pues tienes muy buena cara para no dormir, ¿eh? Sí, joder. Yo si no duermo vengo aquí con una cara muerta, que para qué. Voy a tener que enchufar yo también al cable. Nos estamos quedando sin tiempo, Carlos, pero me gustaría hablar de una webserie
y la semana que viene continuamos hablando contigo a partir de la segunda webserie. Hoy vamos a hablar de Inside Festival 2025, que de esa ya nos hablaste algo la semana pasada, creo recordar. Sí, a lo mejor comenté algo. Es centrado en los festivales de cine. Yo tomo hago fotografías y tal en los festivales. También en algún momento pues puedo grabar extractos del interior, entonces retratar cómo se gestiona, ¿no? O cómo se mueve, ¿no? Claro, no solamente el fotorol, sino lo que hay detrás al final de esa apariencia, ¿no? De esa presentación de los actores y de todo el equipo. ¿Y esto fue lo que te dio pie para hacer Ataraxia? No. La Ataraxia, como es sobre el mundo de la moda, es totalmente aparte. Sí, pero no ver lo que sucede detrás. Perdón, eso sí, perdón. Claro, ver lo que sucede detrás. Eso sí, dijo, porque fue... Voy a plasmarlo, ¿no? La webserie fue en marzo del año pasado, claro, por el Festival de Cine de Málaga, y la preparación de Ataraxia fue a partir de abril, mayo, junio. Que te dio una idea, ¿no? El ver todo lo que se cuece todo lo que detrás. hacemos al final tiene su conexión. Pues nos quedamos, Carlos, en Ataraxia, precisamente, la serie, porque lo que vas a presentar en septiembre, si no me equivoco, es la película, la que engloba todo lo que pasó en los desfiles, reportajes del año pasado en Málaga. Perfecto. Pues Carlos, nos vemos la semana que viene y continuamos hablando de tu trayectoria profesional. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Pues nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Les esperamos a todos ustedes mañana en una nueva edición de Torremolinos en Abierto, aquí en el Hotel Sol Don Pablo.